La mayoría de la gente confunde espiritualidad con religiosidad. Todos tenemos una parte espiritual que trasciende nuestra cotidiana y que tendría que estar presente en el trabajo también. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que aporta la psicología positiva al entendimiento del ser humano? Es la primera disciplina que estudia el impacto de las emociones positivas y no el impacto de las emociones negativas. Porque nosotros hemos sido criados, toda mi generación, en la falta. En lo que falta, en lo que no hay, en lo que no funciona y uno tiene que mejorar. Pero no hemos sido educados a capitalizar lo que sí hay y maximizarlo. La llave de todo es el autoconocimiento. Cuando vos sabés tus miserias, tus sombras, tus limitaciones, tus vergüenzas, tus faltas, bueno, pues que venga otro a mostrártelo, ¿qué te importa? Solo a partir de la aceptación se puede mejorar. Si estoy en negación, no puedo mejorar nada. Los líderes tienen estas brechas de inmadurez y esto lo traslada a sus decisiones políticas. Nadie lidera de una manera distinta de cómo vive. Cuando te encuentras con eso, ¿qué es lo que haces? Siempre una acción está precedida por un pensamiento. Y que la palabra, que tiene 3 dimensiones, pensada, hablada o actuada, es declarativa, es generativa. Esta es una definición del coaching ontológico. Entonces la palabra genera realidad. Con lo cual, si yo enuncio, de alguna manera, y repito, tal vez de alguna manera me estaré acercando a una realidad. ¿Cuál es tu opinión sobre la IA y cómo está transformando el cómo también nos relacionamos entre nosotros? Habrá que ser inteligente para preguntarle a la IA también, ¿no? Muchos años atrás, en la escuela y en aula, hacer una pregunta era de tontos. En realidad es todo lo contrario, porque una pregunta es porque has escuchado algo que te ha disparado una serie de inquietudes que necesitas satisfacer. En realidad uno no hace una pregunta cuando no entendió nada. La pregunta es una de las funciones más inteligentes del cerebro. Cuando finalmente podamos hacer el 80% del trabajo a través de la IA, tendremos una gran cantidad de tiempo para empezar a preguntarnos sobre nosotros mismos. Pensar cómo me siento, qué me falta, qué estaría funcionando mal en mi vida, cómo podría mejorar tales o cuales vínculos, qué dimensión de autoconocimiento me falta, qué me apasiona, si soy feliz o no. Puede ser muy amenazante, no habrá dónde esconderse. Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Hoy se pasa por el podcast alguien que lleva más de 25 años hablando de bienestar laboral, cuando el término, ojo al dato, todavía no estaba de moda. Autora, consultora, conferenciante internacional y vicepresidenta de la Comisión Internacional de Expertos en Bienestar Laboral. Línea de Giglio ha trabajado con más de 100 organizaciones y ha facilitado procesos a más de 50.000 personas. Ha vivido la transformación cultural en directo, ha formado líderes, ha implementado modelos de liderazgo emocionalmente seguro y ha hecho todo esto desde una perspectiva pragmática, no desde la teoría. Lina, bienvenida y muchas gracias por encontrar este hueco para estar con nosotros. Gracias a ustedes, estoy encantada de estar acá. Oye, es un placer tener a alguien como tú, con tu amplia experiencia en todos los temas de los que vamos a tratar hoy y con esa visión, yo diría que humanista, ¿no? De las organizaciones y de las personas. Sí, no solamente humanista, que es un liderazgo que hace un tiempo ya está instalado. Lo que pretendo es que haya una visión un poco más espiritual en esta dimensión que las personas tenemos y que tanto tiempo fue, digamos, asignada solamente a la religiosidad. Y esto no es así, digamos, todos tenemos una parte espiritual que trasciende nuestra cotidiana y que tendría que estar presente en el trabajo también. Oye, antes de empezar y entrar en el trapo y meter las manos en el barro, cuéntame un poquito más sobre quién es Lina. Bueno, yo soy una argentina, radicada en Barcelona hace casi 4 años. Tuve mi empresa de formación y consultoría en Argentina durante más de 20 años.
hasta que la crisis argentina me obligó a tomar una decisión de salir del país, porque cada vez las cosas estaban más difíciles, así que levanté todo ya en edad de madurez y vine a España con mi esposo y mis hijos, que son trillizos. ¡Wow! Que ahora tienen 22 años, son 2 varones y una mujer, preciosos. Bueno, y esto fue un tema importante porque dejamos todo, ¿no? Dejamos casas, objetos, muebles familiares, amigos, familia, y vinimos con algunas valijas nada más a empezar. Y bueno, toda una aventura y muy contenta estoy de la decisión y de cómo está yendo esta aventura. ¿Cómo se vive emocionalmente una situación como esa, en la cual te ves obligado a dejar tu país natal por circunstancias externas a ti? Bueno, yo en particular lo viví con mucho resentimiento, tengo que decirlo, ¿no? A pesar de que se supone que soy una experta en gestión emocional y que no tendría que tener estas emociones, pero todavía me duele que mi país no me haya dado una puerta de salida. Esto no quiere decir que finalmente la puerta que encontré no sea mejor y me guste y disfrute mucho de estar, especialmente en Barcelona, en España y especialmente en Barcelona. Pero lo que te diré es que hace muchos años que he decidido que cuando las circunstancias que me rodean no me satisfacen, genero mis propias circunstancias. Entonces, bueno, puesto a esta afirmación rotunda, bueno, a los toros, como dicen acá. Y en lo profesional, ¿cómo te planteas ese cambio, ese salto? Porque yo creo que muchos de nosotros, los que estamos aquí en Barcelona, es una ciudad muy cosmopolita, pero también sucederá en Madrid y en Valencia y en otras ciudades de España, conocemos a mucha gente que, con tu situación, ¿no? Que se ha visto obligada a marcharse y aterrizar aquí. Quizás no somos tan conscientes de la dificultad que tiene eso. Tenemos conciencia, pero quizás no una profunda conciencia del esfuerzo, ¿no? Psicológico y emocional que ello tiene. En la parte profesional, cuando tú aterrizas aquí, ¿cómo te planteas los siguientes pasos? Bueno, yo creí que con el posicionamiento que yo traía de Argentina y la experiencia y la cartera de clientes internacionales, iba a poder introducir mi marca en el mercado español. Y esto no sucedió. Fundamentalmente porque la manera de relacionarse laboralmente, los profesionales y las empresas, es diferente de cómo es en Argentina. En Argentina estamos siempre al borde del precipicio y la manera de gestionar los negocios es ciertamente agresiva en términos, no agresivos de rudos, sino agresivos en términos de búsqueda de resultados, ¿no? Y me acuerdo que estaba empezando, hablando, alguien me refirió a un colega y yo le dije, oye, te irás muy bien, tú que tienes una oficina de Headhunter, yo tengo un producto que seguramente te va a interesar para tus empresas. Y me dijo, lo hiciste fatal. Me dijo, si tenés 5 minutos te llamo y te explico todo, ¿no? Y era una persona, era un conocido de un conocido mío acá. Y me dijo, mirá, ¿no? Dice, esta es nuestra primera cita y ya me estás proponiendo matrimonio. Me dijo, acá todo es mucho más lento, acá me tenés que contar, acá me tenés que decir, y acá tenés que esperar. Yo pensaba, pero yo no tengo tiempo de todo eso. Esos tiempos no son mi manera y no los puedo esperar. De manera que después de un año de intentar varias cosas, digamos, enviar mails, hacer entrevistas, hacer todo lo que uno hace para darse a conocer, finalmente comprendí que la manera era otra y lo que hice fue potenciar los contactos que había conocido gratamente, especialmente a través de la Fundación Mundial de la Felicidad, donde soy advisor ahí. Y entonces dije, bueno, acá hay que cambiar la estrategia. Lo que haré es, volveré a mis orígenes y seré una consultora senior bajo marca de otros. Y esto fue lo que hice, digamos, elegí relacionarme con 3 o 4 referentes muy fuertes del mercado catalán, que tuve la suerte de conocer, y trabajo bajo nombre de ellos, ¿no? con mi propio nombre. Yo también he duelado mi empresa, también, ¿no? También he duelado mi empresa. Pero bueno, ya todo ha cambiado, digamos, la vida es ciclos y hay que dejar ir. Y muy contenta estoy, porque entonces todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia comercial, bueno, ya fue un gran peso que yo me saqué de la espalda, porque claro,
no por no hacer gestión comercial, que lo he hecho toda la vida, ¿no? Pero bueno, en el mercado local, en el mercado de uno sabe cómo, ¿sí? Y además tiene sus referencias. Y acá era totalmente ignota, así que ese fue mi camino. Oye, hablas mucho del bienestar en las organizaciones, Sí. ¿no? Cosa que forma parte también de Sí. nuestra misión como, Sí. como organización. ¿Cómo llegas a ese terreno en el cual uno de tus leitmotiv es trabajar sobre el bienestar? Bueno, primero, antes de trabajar sobre bienestar, trabajé sobre felicidad. Y hago esta diferencia porque la felicidad es del orden de lo individual y el bienestar es del orden de lo colectivo. Entonces, hay muchos años en los cuales yo era bastante infeliz en las organizaciones, porque tuve mi desarrollo profesional bajo nómina, también muchos años. Siempre estuve como muy inquieta con esta disociación que se hacía hace 20 años atrás, 25 años atrás, en donde el ser humano estaba escindido de su parte personal, de su parte profesional. Y yo me decía, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Esto tiene que ser de otra manera. Así que cuando fui madre, abandoné mi contrato bajo nómina y los trillizos trajeron de todo. También trajeron mi identidad de profesional independiente y empecé a hablar de sentirse bien, ¿no? Primero hablaba de sentirse bien, de cómo poder, a partir de la gestión de las emociones y del autoconocimiento fundamentalmente, alcanzar mayores estados de tranquilidad en términos de trabajo, ¿no? O de no malestar, te diría. Luego, pasado algún tiempo, me empecé a interesar específicamente por el tema de la felicidad, porque yo me defino como una persona feliz, independientemente de que no estoy todo el tiempo feliz, digamos. Y empecé a investigar. Llegó a mi conocimiento la Escuela de la Felicidad de la Universidad de Harvard. Es un marco teórico encabezado por Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, por el 95. Bueno, y me empecé a especializar en eso. Y en ese momento que yo lideraba mi consultora, tenía 10 personas a mi cargo y 20 profesores itinerantes que iban por todas las empresas. Mi equipo de trabajo me decía: tenés que escribir un paper, porque eso te falta, escribir un libro. Y yo decía, pero déjenme de fastidiar, yo tengo bastante con la consultora, con los trillizos, ahora me tengo que poner a escribir un libro también. No, que tenés que escribir un libro. Bueno, voy a escribir sobre felicidad, dije. Y entonces me empecé a documentar, leí infinitas cosas, porque, digamos, la felicidad tiene infinitos caminos y yo tenía que poder elegir sobre cuáles quería hablar. Así que estuve 2 años investigando, leyendo, investigando, luego el libro lo escribí en 3 meses, ¿no? Y publiqué mi libro, Sentirse más feliz en el trabajo. Unos años después me enteré que estaba la Fundación Mundial de la Felicidad, con sede en Miami, fundada por Luis Gallardo, un español, ex Deloitte, con sede en Miami. Y recuerdo que cuando vi por primera vez que existía esta fundación, una lágrima rodó por mis mejillas, ¿no? Porque dije, yo no puedo creer que esto exista. Esto está en Miami, yo estoy en Buenos Aires, qué lejos que estoy. Bueno, y me resigné. Seguí investigando sobre felicidad, estuve en contacto con ellos de manera remota y la vida quiso que algunos años después yo estuviera en Barcelona y Luis Gallardo trajera o creara la sede España de la Fundación Mundial de la Felicidad. Así que en 2022, que fue el primer congreso en donde yo estuve, yo llegué acá en julio del 2021, pues fui a la primera edición del Congreso Mundial de la Felicidad en España. Y ahí conocí a gente interesantísima, entre los que está Nacho Barraquer, y ahí me vinculé con Raúl Varela y con Luis Gallardo y con otra gente, con Raquel Valero, que es la presidenta del Ágora de Barcelona, y me ofrecieron una posición o un cargo, como quiera llamarlo, de consejera. Así que esto tengo que contarlo, porque es un camino, es como alcanzar un sueño, ¿no? Algo que uno, o yo no pensaba que esto podía ser posible. Luego, continúo. Pues me aburrí un poco de la felicidad.
Y dije, Déjame vamos. antes de pasar, Sí, de sí, dejar sí. la felicidad al lado, Sí. déjame hacerte un par de preguntas. La primera es, desde tu punto de vista, ¿qué crees que aporta la psicología positiva al entendimiento del ser humano? Es la primera disciplina que estudia el impacto de las emociones positivas y no el impacto de las emociones negativas. Y en este sentido es un cambio de paradigma, no solamente en la psicología, sino en el comprender general de las personas. Porque nosotros hemos sido criados, toda mi generación, posiblemente la tuya, y luego por cascadeo, hemos sido criados en la falta. En lo que falta, en lo que no hay, en lo que no funciona y uno tiene que mejorar. Pero no hemos sido educados, y la sociedad todavía no alcanza este punto, de capitalizar lo que sí hay y maximizarlo. Si te recordás que por años las evaluaciones de desempeño se basaban en lo que no hacías bien y luego te mandaban a hacer el curso para nivelar lo que no hacías bien, en vez de ajustar tus tareas y aprovechar tus fortalezas. Entonces siempre estabas como a menos, porque lo que no te sale bien, aunque te capacites, pues nunca serás el mejor en eso, ¿no? Entonces hay un paradigma, o había un paradigma muy instalado de estar en la falta. Luego la psicología positiva lo que trae es, miremos lo que hay, pivoteemos en lo que hay y vamos a maximizarlo. Y esto es un cambio de mirada rotunda. Y creo que mucha gente la ejercita en general, pero que falta muchísimo para esto porque la cultura de la falta todavía está muy instalada. Sí, sí es verdad que esto es como el core, uno de los cores del discurso de Seligman, que luego dentro del mundo de la psicología hay mucha crítica, ya sabes, hacia este core que dice, no, la psicología lleva mucho tiempo también hablando de este tema, ¿no? Pero sí que es verdad cuando él se hace cargo de la presidencia de la APA, ¿no? En Estados Unidos, que su primer discurso va en dirección hacia esto, la psicología en el pasado. Nunca ha hablado del equilibrio de la parte positiva, ¿no? O de esta parte de felicidad. Muchos psicólogos levantan la mano ahí diciendo, no, esto es mentira, que hay muchos que hemos hablado de esto y que se ha hablado de esto y han investigado, ¿no? Pero sí que entiendo que es un poco lo que cambia o lo que parece que impacta más en lo que es la parte de psicología positiva, ¿no? Sí que me gustaría preguntarle, tú has dicho, has afirmado, yo soy una persona feliz, no siempre estoy feliz. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad es lo que es, según la ciencia, ¿no? Y diría una amiga mía, no hables de ciencia de felicidad. Digo, ¿cómo no? Si hay estudios científicos. Hay que definirlo, ¿no? Bueno, pero además hay un montón de estudios científicos. Pero si no lo podemos definir, no lo podemos medir. Si no Totalmente. lo podemos medir, no podemos hablar de... Bueno, esto es ciencia, o sea, Claro. Hay que crear un constructo alrededor de la felicidad. Y bueno, ¿no? y hay mucha medición, digamos, y hay mucha teoría y hay mucha hipótesis, con lo cual, digamos, podríamos decir que es una ciencia o una pseudociencia o va camino a la ciencia. Pero independientemente de lo que diga la ciencia, sí, o sea, para ya no estoy en este discurso, sino para ti como Lina, ¿no? O sea, para mí. Tú cuando te identificas con la felicidad, ¿no? Cuando tú dices, yo soy una persona que soy feliz, ¿qué significa la definición de felicidad para Lina? Bueno, está una capacidad natural que después fue ejercitada de poder ver lo bueno en las personas, en los sucesos, en las cosas, digamos, un alto sentido de apreciatividad. Una alegría natural que me vino por nacimiento, cierta tendencia a la liviandad, ¿no? Al no conflicto, digamos, y un profundo sentimiento de gratitud. Creo que eso es lo que más me acerca a la felicidad, ¿no? Sentirme agradecida. O sea, si me detengo un momento y digo, ay, qué lindo esta mañana de sol y escucho los pajaritos y a ver... ¿no? Y respiro hondo y me viene un sentimiento de gratitud. Eso es lo más parecido a un estado de felicidad plena en ese momento. Qué bueno. Me contabas, ahora retomo un poco el tema anterior, hablabas de felicidad, escribiste el libro y dices en un momento, me canso de hablar de felicidad, sí. ¿No? ¿Qué pasa en ese momento? Primero tengo que decirte que cuando escribí el libro, que fue en 2016... Ajá. Así como lo publiqué y lo presenté ante amigos y clientes y se distribuyó en librerías, así lo tuve que guardar, ¿sí? Porque el mercado no estaba listo para hablar de felicidad en 2016. Así que a partir del libro yo generé montones de talleres, de charlas, de cuestiones que no sucedieron. Tengo que decirlo esto también. Luego, algunos años después, ¿no? Digamos, hizo un poco más popular y luego sí tuve mi chance
de poder hablar de felicidad. Bueno, lo que a mí me pasó, que es la historia de mi vida, y creo que esto también es un ingrediente de felicidad, es que me entusiasma siempre como aprender o transitar un camino nuevo. Creo que esto también es un profundo ingrediente en mi felicidad. Entonces dije, bueno, ya todo el mundo habla de felicidad, vamos a buscar algo más. O sea, ¿qué viene después de la felicidad? O sea, ya, todo el mundo hablando de lo mismo. Y apareció el concepto de bienestar, que no fue mío, por supuesto, lo leí por ahí y dije, a ver esto. Y este discernimiento de que el bienestar es del orden de lo colectivo, si bien hay una dimensión del bienestar que se asocia a felicidad directa, porque en realidad la felicidad, que es lo que la mayoría de la gente asocia con felicidad, que es estamos súper felices y tiramos papelitos de colores y no podemos parar de reír, etcétera, son algunos momentos en la vida, ¿no? Algunos. Luego entiendo, o la mayoría entiende, que una felicidad sostenida se parece mucho a un sentimiento de profundo bienestar y de paz interior, ¿no? En donde vos podés mantenerte en eje, podés minimizar cuestiones que no tienen impacto, ¿no? La pregunta es, ¿pero hay alguien en el hospital? ¿De qué estamos hablando? Si no hay alguien en el hospital, este no es tema de conversación, no te puedes poner así, ¿no? Digamos, es la pregunta que verifica. Porque hay una gran tendencia al drama, ¿no? Una gran tendencia a vivir con drama. Así que empecé a ver este tema de bienestar y ahí es donde cala, digamos, la acción corporativa, ¿sí? Propiamente dicha, en donde aparece ya hace mucho un tema de bienestar, pero las primeras versiones que se trabajaron hace 20 años de bienestar en las organizaciones estaban ligadas más que nada a aspectos físicos, ¿no? A la pausa activa, a la clase de yoga al mediodía, a que en vez de poner croissant pongo manzanas. Y con eso se da un poquito por, ya bueno, yo me ocupo del bienestar de mi gente, ¿no? Estamos cubriendo el expediente, ¿no? Exacto. Luego aparecieron otras cuestiones vinculadas al bienestar que tenían que ver, rozaron y atravesaron cuestiones de liderazgo, pero la verdadera presentación en escena del bienestar organizacional aparece en pandemia, ¿sí? Cuando yo leo por primera vez, viste, la computadora me ha dado unas sorpresas increíbles. Una vez estoy leyendo y leo la salud mental de los empleados. Yo dije, guala, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De salud mental? Porque estamos todos locos en el trabajo. Estamos hablando de salud mental. O sea, reconozco que fue un término que me impactó profundamente porque hasta ese momento la mayoría de nosotros asociamos falta de salud mental directamente con locura, ¿sí? Y todos tenemos, creo que uno de los miedos más atávicos que tenemos todos los seres humanos es de perder la cordura, ¿no? De enloquecer. Entonces fue muy impactante. Algún valiente se animó, ahora no recuerdo el nombre, debería buscarlo porque... Y bueno, otras voces se replicaron y se empezó a hablar de salud mental, luego se empezó a hablar, apareció la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, entonces comprendimos que en realidad esto tenía que ver con un estado de equilibrio en donde se podían llevar adelante cuestiones sin que se vieran involucradas aspectos íntimos del equilibrio emocional. Bueno, ok, estoy un poquito más tranquila, vamos a hablar de salud mental entonces con todos estos componentes. Yo lo que veo ahora es que el tema del bienestar organizacional en las organizaciones se parece mucho a lo que fue en su hora, hace unos 30 años atrás, al surgir de la responsabilidad social corporativa, ¿sí? En donde había que hacerlo, ¿sí? Las grandes empresas tenían que hablar de esto, tenían que montar su departamento de responsabilidad social corporativa porque sí, porque había que hacerlo, ¿no? Era marca también, además de muchos beneficios fiscales. Y luego esto maduró en la gente, y fue la gente la que sostuvo esta responsabilidad social corporativa, porque cuando la organización organizaba para ir a pintar la escuelita del interior del país, pero luego la gente, digamos, en verdad y en un sentimiento real de solidaridad, se involucraba, iba con alegría, generaba lazos, generaba vínculos entre ellos, planificaban vueltas.
esto tomó forma por sí solo, ya no se necesitó de la mascarada de esto queda bien hacerlo, ¿no? Fue como una especie de revolución de las bases organizacionales. Y ahora me parece que es igual, ¿sí? Que hay muchas organizaciones, algunas lo creen genuinamente, otras no tanto. ¿Cómo sabemos de esto? Por la falta de coherencia entre sus dichos y sus hechos, ¿no? Pero sí la gente se adueña de esto. Entonces, aun cuando estratégicamente pueda estar débil, o sea, más por la galería que para otra cosa, pues la gente se adueña y demanda, y pide, y exige, ¿no? Y declara vulnerabilidad, que era algo que hasta hace muy poco tiempo tampoco estaba permitido. Oye, y de esa disonancia, creo que hace poquito hiciste un vídeo en LinkedIn, ¿verdad? Hablando de esa disonancia entre lo que algunas empresas dicen y hacen, y que creo que hacías mención, ahora te lo tiro de memoria, creo que hacías mención a que te encontrabas con eso en algunos casos, en algunas organizaciones, ¿no? Cuando te encuentras con eso, ¿qué es lo que haces? Cuando me encuentro con el tema de las resistencias no, la disonancia entre bueno. Yo quiero trabajar o transmitir unos valores, pero luego no trabajo ni los comportamientos ni de lo que pasa en el día a día en el trabajo, ¿no? Bueno, en realidad el mejor escenario en esos casos es hacer un diagnóstico y una breve consultoría para dejar en evidencia esta brecha, ¿no? Porque la organización o la cultura organizacional se parece bastante a lo que puede ser la cultura o las creencias de una persona, en donde siempre declaramos que el lunes vamos a empezar la dieta y luego no lo hacemos. Que es la normalidad. ¿No? Que es la normalidad. Entonces, tenemos que saber también que las organizaciones funcionan en este sentido, con algún nivel de incoherencia, y entonces la mejor manera de mostrar estos niveles de incoherencia es con dato duro de la realidad. Luego dependerá del grado de madurez de la organización y del momento por el que esté atravesando, si está decidido a transitar esto o no. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo puedo mostrarte, bueno, mira, en verdad tendrías que bajar las harinas, tomar un poco menos de alcohol, dormir un poco más el fin de semana, ¿no? Sí, claro, sí. Pero todos sabemos que una cosa es comprenderlo y otra cosa es actuarlo. Hay un clic interior que pasa en algún momento cuando comprendemos que el beneficio de hacerlo es superior al beneficio de no hacerlo, ¿no? Ahora, ¿por qué en general esto está en manos de la dirección? Siempre decimos que tiene que ser a nivel estratégico. ¿Por qué estas personas no toman la decisión fehaciente de llevar adelante esto que dicen? Bueno, posiblemente porque ellos también en su aspecto individual tengan estas dicotomías, ¿no? Porque una frase que a mí me gusta mucho decir es que nadie lidera de una manera distinta de cómo vive. Entonces, bueno, muchas veces los líderes tienen estas brechas de inmadurez emocional, de carácter, espiritual, de visión, de mucho ego involucrado, mucho vivir en la urgencia, como le puede pasar a cualquier persona. Y esto lo traslada a sus decisiones políticas, y entonces no puede sostener esto, que por un lado dice que quiere y es importante y lo cree, pero la conducta no lo ayuda a sostenerlo. De hecho, una de las principales dificultades que te encuentras es el quiero, pero no puedo de alguna manera, sí, ¿no? Más que nada, no es tanto el quiero, pero no puedo, porque si alguien declara no puedo, yo digo, bueno, te ayudo. Es no puedo y por ahora lo vamos a dejar acá. O no puedo, pero en realidad no creo que sea tan importante. O no puedo, no creo que diga no puedo. Sinceramente. Oye, ¿y cómo pasamos de la espiritualidad que me decías al principio? Bueno, esto también, porque después, ¿qué pasó? Bueno, pues después me cansé del bienestar. Pues que ya me aburrí de hablar de bienestar, ¿no? Y entonces, yo soy una persona muy espiritual, que no religiosa. Desde muy joven estuve muy interesada en el mundo del etérico. He leído mucho, me he formado informalmente, digo, he leído, he escuchado charlas y he hablado con gente. Y la dimensión sutil
de la energía que nos mantiene vivos, es algo que me interesa mucho. Entonces, también, siempre leyendo alguna cosa, encontré a Dana Zohar y a Ian Marshall en su libro de organizaciones cuánticas, que simplemente eso como que me voló la cabeza, ¿no? Porque dentro de mis lecturas habituales o de mayor interés está todo el tema de la física cuántica, ¿no? De esto que todo coexiste en el mismo momento y la división de la partícula y cómo hacemos para conectar lo que convive en otros planos y que se materializa en la realidad. Bueno, todo este principio de la física cuántica, que esto no es esoterismo, esto es ciencia también, física cuántica. Y Dana Zohar es física. Luego se introdujo en el mundo de las organizaciones y con su colega Ian Marshall en el 2001, mirá cuando te digo, escribieron ese libro, Organizaciones Cuánticas, e hicieron un paralelismo entre la física newtoniana y la física cuántica, ¿sí? En donde, digamos, algunos principios, por ejemplo, la física cuántica, que tiene que ver con una partícula que está dividida, no importa a qué distancia esté, si una se modifica, la otra parte se modifica igual. Entonces, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, entonces, hablando de las organizaciones, dice, cualquier parte de la organización, si se modifica, modifica una, aunque sea remota. Luego, la física cuántica habla de la unidad, del holístico, y ellos ponderan que la organización es un ente holístico. Luego habla de la colaboración, ¿sí? Como un ente que se retroalimenta a sí mismo y se modifica. Y algunos otros principios de la física cuántica que ellos trasladan a la organización. Así que empiezo a leer esto y leo que ellos dos están bajo lo que es el marco filosófico de la inteligencia espiritual. De la inteligencia espiritual se habla hace mucho, lo que pasa es que de la inteligencia espiritual hablaban los griegos, pero, digamos, un tema que quedó como por ahí, que no estuvo en el tapete sino hasta ahora y más o menos, porque, repito, no tiene que ver con religiosidad ni con dogma, casi que es todo lo contrario, ¿no? Es esta dimensión sutil del ser humano que necesita trascendencia, estar en unidad y trascender. Esta es la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, puestos a esto y vistos que ahora las organizaciones hablan, en vez de misión, hablan de propósito, en vez de visión, hablan de meta social. De manera que el tema de la dimensión espiritual cobra más sentido, ¿no? No aparece tan ajeno. Hay otro nivel de conciencia, las personas han comprendido que necesitan una verdadera inspiración para vivir, lo han vivido en pandemia, habrás escuchado hablar de la gran renuncia en Estados Unidos. Sí. Bueno, mucha gente se preguntó en este grado de vulnerabilidad qué era lo que estaba haciendo con su vida y en su trabajo, ¿no? Y ha llevado a una gran reflexión y de alguna manera este conjunto de personas pensando lo mismo influye en el inconsciente colectivo de la organización y modifica la cultura, ¿no? Entonces, esta es la dimensión de la inteligencia espiritual. Habré un rato de inteligencia espiritual en mis redes. Luego tuve algunos feedbacks que me dijeron, mirá, estás hablando de algo que es muy interesante, pero es muy poco asible, o sea, y la gente puede confundir, o la mayoría de la gente confunde espiritualidad con religiosidad. Me parece que tendrías que decir otra cosa, porque esto no en el mundo de la empresa tal vez no se entienda, no pueda llegar. Dije, bueno, es verdad, ¿no? Es una apreciación muy conceptual, y esto hay que bajarlo a la vida real. Así que volví a investigar un poco y bajo todos los años de experiencia de hacer tanta consultoría, tanta formación, creé un modelo de competencias que pudiera sostener y desarrollar ya no la espiritualidad, sino la manifestación de una cultura bajo un eje filosófico de trascendencia, que es lo que está vinculado a espiritualidad, ¿verdad? Entonces, este modelo, que es un modelo de entornos laborales emocionalmente seguros, modelo ELES, que diseñé,
tiene 6 competencias, 3 que pertenecen al desarrollo del ser, ¿no? Que, digamos, el primero es sentirse inspirado, el segundo es un autoliderazgo consciente, el tercero es comunicación consciente, también con propósito. Yo me puedo dar cuenta de cuál es el impacto que mis palabras causan en el otro y de lo que estoy diciendo, o sea, ser consciente de lo que estoy diciendo. Y esto me lleva a una vida integrada, porque tendríamos, digamos, una visión o una meta, una planificación de acciones en donde yo me autolidero y me comunico con un otro para hacer estas acciones responsablemente, ¿sí? Alimentan estas 3 cuestiones la coherencia interna, otro gran tema que me apasiona. Posiblemente sea el próximo que investigue. Ah, mira. Y cuando estás en estado de coherencia tenés una vida integrada, porque, digamos, estás vos integrado interiormente, ¿no? No hay coherencia cero, ¿verdad? Uno no va por la vida y no se recomienda ir diciendo todo lo que uno piensa, ¿sí? Hay una brecha social que hay que poder cuidar, pero, digamos, sí tiene que ser la menor brecha posible entre lo que siento y pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Cuando yo estoy en este estado de integridad, diríamos, entro en estados de bienestar, y cuando entro en estados de bienestar, bueno, pues contribuyo con mi propio bienestar a un bienestar general en un ámbito organizacional. Cuando el clima es de bienestar, esto alimenta o promueve, sin dudas, una cultura colaborativa, porque cuando yo estoy bien, digamos, bueno, estoy de buen ánimo para colaborar, ¿sí? Y si el otro está bien, también, entonces sí que esto será una cultura, ¿no? A veces te colaboro, otras veces me colaborás. Y en este punto de cultura colaborativa trasciende, digamos, lo que es el equipo de trabajo con su cadena de valor y llega al cliente final, en la dimensión de dar servicio. Y acá quiero decir que dar servicio no es solamente lo que dice la descripción de puesto, o tratar bien al cliente, o dar lo que uno tiene, pues que eso es muy fácil. Porque si tengo, bueno, pues te lo puedo dar. Igual hay gente que tiene y no da, ¿no? Pero digamos, eso es fácil. Dar servicio es dar lo que el otro necesita, yo lo tenga o no lo tenga, ¿sí? Y si no lo tengo, bueno, trataré de procurarlo. Eso es dar servicio. Cuando yo estoy en esa dimensión del servicio, trasciendo, porque mi acción impacta en otro y el otro se lo lleva. Yo trasciende mi individualidad, ¿sí? Entonces estamos ahí con un modelo de competencias que se entrenan, todas se entrenan, con las cosas conocidas y un poco más, diríamos. No es nada extraordinario, solo que está como focalizado, para poder, digamos, generar esta cultura de trascendencia que sostenga la meta social. Y de la meta social se habla hace mucho, ¿no? Esto de que la organización tiene que devolver a la sociedad lo que toma, de esto se habla hace mucho. Pero no con este nivel de rigurosidad en donde en vez de visión se habla de meta social. Digamos, hay una, esto también lo traen las nuevas generaciones, ¿no? Hay una mirada que tiene que ver, una de sus manifestaciones es la economía circular, por nombrar una, en donde yo reciclo, tomo, devuelvo, no consumo, no gasto, no rompo, no quemo, digamos, sino que tomo, transformo y devuelvo, tomo, transformo y devuelvo, ¿sí? Y esto es lo que se espera de las organizaciones. Oye, ¿y qué piensas desde tu punto de vista? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Y me explico. Porque sí que es verdad, o yo tengo la sensación que hay determinados discursos que tenemos desde la visión del ser humano, optimistas y positivos, como por ejemplo el valor hacia lo circular, que tú comentabas ahora, que a veces tengo la sensación de que no forman parte de una realidad social. Es decir, que es más un elemento inspiracional. Nos gustaría que el ser humano valorase cosas como estas. Y luego cuando vamos a mirar la realidad, nos damos cuenta que el ser humano, o nos damos cuenta, o creo que nos damos cuenta, porque no lo tengo medido y no sé si hay estudios científicos que lo midan, ¿eh? Es una percepción mía. Exacto. Que en muchos casos no se refleja en la realidad. Te pongo un ejemplo concreto. Wallapop, ¿conoces Wallapop, no? La compañía que tiene una app para vender cosas que tienes en casa, ¿vale? Ellos hace
un año aproximadamente, lanzaron una campaña publicitaria enfocada exclusivamente en el valor de la economía circular, ¿vale? Porque de hecho uno de los razones iniciales, que esto nunca sabéis, más marketing o menos marketing, debe ser un poquito de todo, el fundador lo quería, pero también quiere hacer un negocio y lo aprovecha para meterlo como marketing, porque como todo en la vida, nada es, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, hicieron una campaña con la intención de convertir a Wallapop en el, entiendo yo, que era su intención, ¿no? En el abanderado de la economía circular y con la idea y con el pensamiento de, poniendo valor la economía circular, venderemos más, es decir, venderemos más, tendremos más usuarios, porque la gente entenderá que si yo, en vez de coger algo que tengo en casa y tirarlo a la basura, lo cojo, lo coloco en un sitio y lo vendo por más o por menos, pero alguien lo va a poder aprovechar, vamos a conseguir que tengamos más usuarios y más interacción dentro de la aplicación. Vale, pues yo creo que duró esa campaña. Además una campaña que igual tú te acuerdas, Carol, porque había un actor muy conocido, catalán, no me acuerdo de los nombres, no me acuerdo de los nombres, haciendo este tipo de promoción, pues yo creo que tardaron como 6 o 8 meses en tirarlo para atrás y volver al lema de Wallapop inicial, que es súbelo, súbelo, que es, si tienes algo viejo, súbelo y sacas algo, atacando la línea de flotación de capitalizar cosas que no utilizas en casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encontraban que el nivel de usuarios estaba bajando, ¿no? Entonces, mi pregunta es, después de todo este rollo, mi pregunta es, Linda, ¿cuál es tu opinión respecto a la distancia o a cercanía entre esos ideales que tenemos de lo que nos gustaría que fuese el ser humano o lo que pensamos que es el ser humano y luego la realidad? Y si tú te lo encuentras también en el día a día trabajando con empresas. Sí. Bueno, primero te voy a contar la anécdota del día a día y después teorizaré. Ayer estaba tomando un café súper interesante con un amigo filósofo, viajado por el mundo, que sabía de política, de todo. Una conversación, y cuando nos despedimos, le digo, bueno, te dejo que me voy al Primark, ¿no? Entonces me dice, tené cuidado, no uses con el Primark, que para comprar camisetas por 2 pesos andás a ver lo que hacen, ¿no? Le digo, bueno, esa es la parte terrenal que tenemos después de toda esta conversación, ¿no? Digamos, uno está inmerso en esta sociedad que todavía es una sociedad de consumo, aunque ahora se postula como capitalista humanista. Eso por un lado, digamos, y los cambios culturales son lentos, ¿sí? Por otro lado, diré que siempre una acción está precedida por un pensamiento, ¿sí? Y que la palabra, que tiene 3 dimensiones, pensada, hablada o actuada, es declarativa, es generativa. Esta es una definición del coaching ontológico. Entonces, la palabra genera realidad. Con lo cual, si yo enuncio, de alguna manera, y repito, tal vez de alguna manera, me estaré acercando a una realidad. ¿Por qué no la puedo acercar inmediatamente? Porque el cambio cultural es enorme y nosotros estamos inmersos en esta cultura, ¿sí? Y además hace unos cuantos años que estamos inmersos en esta cultura, digamos que no es lo mismo un niño con estos nuevos rasgos culturales que un maduro, ¿no? Que viene de una cultura muy afianzada en lo que es los resultados, el capitalismo, la rentabilidad, el éxito, la carrera. Se reconoce, bueno, todo un conjunto de cuestiones que, bueno, llevan más tiempo poder modificar. Entonces, creo que también es la historia de la humanidad y no me parece mal tener una aspiracional. Si no tenemos una aspiracional, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Sí? Luego, bueno, ¿a qué distancia estamos de la aspiracional? Bueno, depende del grado de conciencia, ¿sí? Hay gente que es más consciente y gente que es menos consciente. Diré en general que entiendo que cada vez hay más gente consciente, ¿sí? Hay más gente que está vinculada a cuestiones menos materiales, más trascendentales, o sí, más vinculados al ser y no tanto al tener o al hacer. Y esto se vio en los últimos años, ¿no? Pero entiendo que los cambios son muy lentos.
todavía espero y creo, y no, la otra vez también alguien me decía, ay, la inteligencia artificial, qué miedo, ¿no? Y yo decía, sí, también tuvimos miedo del internet y también hubo miedo en la revolución industrial. O sea, y de las calculadoras también, ¿eh? ¡Claro! ¿Viste aquella imagen que salía mucho en LinkedIn de las calculadoras o no? Que salían los profesores con pancartas diciendo, Sí. ¿eh? Nos vamos a quedar en paro, o decía, no, la gente va a dejar de saber sumar, ¿no? O sea, claro. Claro. Todo cambio. Bueno, son todas resistencias al cambio y a todos estos esquemas de pensamiento, a todas nuestras creencias que nos sostienen. Y poder revisar creencias, bueno, es muy trabajoso y además puede ser muy doloroso reconocer que alguna creencia que la tenías tan abrigada dentro de tu ser es inútil. Totalmente. Que quizás fue útil en su momento. Claro. O incluso no a ti, sino a tus Exacto. padres o a tus abuelos, porque a veces Exacto. vienen creencias que se van transmitiendo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, no creo que sea un problema en especial, no creo que sea un punto que debiera preocupar especialmente esta distancia entre la aspiracional y la acción, porque entiendo que siempre fue así, que siempre hay un recorrer hasta que uno llega lo más parecido y que aparecerá otro aspiracional después. Has sacado el tema de la IA, entonces te lo tengo que preguntar. A ver. ¿Cuál es tu opinión sobre la IA y cómo está transformando el cómo también nos relacionamos entre nosotros? Sí, a mí me parece fabulosa. Creo que yo todavía no le doy... Ahora me noté en un curso de IA. ¿Sí? Y porque no puedo no saber, ¿no? Y eso que acabo de declarar hace un rato, yo, por supuesto no soy nativa digital, está a la vista. Pero a mí me parece fabulosa. Tengo 2 amigos que lo tienen cargado en el móvil y de repente dicen, espera, le vamos a preguntar esto, ¿no? Y hacen la pregunta y contestan, agradecen, da un montón de información. Creo que es fabuloso, creo que nos va... Lejos de anularnos, creo que nos va a liberar del yugo de estar tantas horas produciendo en vez de pensando, ¿no? Porque habrá que ser inteligente para preguntarle a la IA también, ¿no? Y creo que ese es el desafío. ¿Qué le vas a preguntar a la IA con toda esa información? Totalmente, estoy muy de acuerdo con esto. De hecho, hace unos meses ya tuvimos aquí a Joan Clotet, que es el autor del libro Humanismo Digital. No, tiene el podcast de Humanismo Digital, el libro también es Humanismo Digital, ¿no? Y hablábamos justamente de la IA y cómo nos puede transformar, cómo nos puede cambiar. Él, como buen humanista, decía, claro, el ser humano tiene algo que una máquina nunca podrá reproducir. Entonces yo le preguntaba a él, ¿y no crees que estamos sobrevalorando el ser humano? O sea, claro, porque si yo miro para atrás en la historia... Sí, la verdad. Claro, yo soy humano y por supuesto pienso que el ser humano es como lo central, ¿no? ¿Qué voy a pensar yo que soy ser humano? Pero claro, si miro hacia atrás en la historia, han habido campos, ¿sí o no? Y claro. Decíamos, la IA nunca podrá sustituir la creatividad humana. No lo creo. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que yo poco creo a que poco sí, por nos supuesto. está ganando el terreno. La IA nunca podrá generar un diseño como el que haríamos, ¿no? Y se llenan las redes ahora de los dibujos de Estudio Ghibli, de cambios de modificación de fotografías. O sea, yo creo que nos está comiendo el terreno a una velocidad impresionante. Y lo único que me pregunto es, ¿hasta dónde no llegará? Entonces, lo primero que pienso es, creo que llegará a todos lados, porque lo que nos explica la historia es que ya ha ido comiendo terrenos que pensábamos que no comería. Pero luego también pienso que igual como ser humano me estoy equivocando porque pienso que somos únicos, ¿no? Pero la única diferencia, y ahí apuntando hacia lo que tú decías, y creo que es para mí un eje central de la diferencia entre la IA y nosotros como especie, es que la IA no tiene propósito sin nosotros, no tiene razón de ser. Qué interesante. No tiene lo que decís. ninguna... ¿Para quién sería? ¿Para Claro, quién? el por qué. Nosotros nacemos con un propósito visceral, biológico, que es la reproducción. Exacto. Y que la especie se siga. Y a partir de aquí nacen muchísimas Claro, otras cosas claro, y lo modificamos, llega la cultura, pero esto la IA no lo tiene, ¿no? Sí. Y por eso, y a razón de lo que tú decías, hay que ser inteligente para poder utilizar la IA. El mago More decía, no sé si conoces al mago More. No. Wow, este tiene bueno, es un mago, pero que tiene un vídeo muy interesante hablando de IA que dice, la IA, si tú eres inteligente, la IA te responderá de manera inteligente. Si eres estúpido, la IA responderá de manera estúpida. O sea, tu capacidad, tu inteligencia definirá el output, porque aquello es una máquina, Claro. ¿no? Y por tanto, saber hacer preguntas se vuelve muy relevante. Muy relevante. O sea, yo creo que nos va a obligar a ser muchísimo más inteligentes.
¿no? Pues sabés que inclusive esto que decís, que yo lo comento siempre, ¿no? Que cómo cambió también el paradigma del aprendizaje, porque muchos años atrás, en aula, en la escuela y en aula, hacer una pregunta era de tontos, ¿no? Digamos, la pregunta tiene como mala prensa en su origen. No, bueno, si estás haciendo una pregunta es porque no comprendiste. Y en realidad es todo lo contrario. Porque una pregunta es porque has escuchado algo que te ha disparado una serie de inquietudes que necesitas satisfacer. En realidad uno no hace una pregunta cuando no entendió nada. Porque cuando no entendiste nada, no tenés ni capacidad de poder vincularlo con alguna otra cosa. Con lo cual, la pregunta es una de las funciones más inteligentes del cerebro. Y atando a esto que vos decís, claro, y nos hará más curiosos, eso espero, ¿no? Digamos, podríamos pivotear en algún momento todas las ventajas de la IA en función de todo lo que hemos perdido en relación a las pantallas no interactivas, ¿no? Digamos, en donde yo consumo una serie, consumo una película, consumo Instagram, que solamente consumo, digamos, que no tiene nada que ver con ponerme a hablar con una inteligencia que tiene, creo que ayer me dijeron que tiene 400 de inteligencia, ¿no? Que, digamos, una persona tiene un promedio de 110 de IQ, ¿no? De coeficiente intelectual. La IA por ahora va por hasta 400, o sea, imagínate todo lo que sabe y todo lo que depende puede de la IA y tal. ¿no? Esto es muy interesante porque esto se puede mirar en ChatGPT, en la página web, cada vez que publican una... Ahora me estoy enterando mucho porque estoy preparando una formación de IA. ¡Ay, entonces, qué claro, bueno! Por eso lo sé, no te pienses que soy aquí un erudito de IA, ¿eh? Pero me estoy documentando. Claro. Pues en ChatGPT en la web te aparece, esto es una cosa que parece que todas las IAs hacen, que es, se miden con determinados estudios de ciencias, matemáticos y demás para resolver. Entonces se lo meten a la IA y en función del porcentaje de respuesta correcta les ponen un porcentaje. Pues están ahora, el ChatGPT, creo que la última versión que ha salido, el O4 Mini High o no sé cuál es, pues está al 80% de respuesta. Es decir, infinitamente más inteligente que el promedio de la civilización humana. O sea, vamos, Totalmente. que nos gana de pasada. Y además, ¿sabes otra cosa? Qué interesante, porque, digamos, ¿cuánto tiempo hemos consumido formándonos para un saber hacer que nos permita ganarnos la vida? Esto nos ha ido, en términos generales hablo, comiendo vida, ¿no? Porque uno necesita estar siempre produciendo, sabiendo, para poder ganarse el sustento, para poder alcanzar algunas cuestiones que para uno son importantes, la educación de los hijos o la manutención de los padres o uno mismo. Yo digo, cuando finalmente podamos hacer el 80% del trabajo a través de la IA, tendremos una gran cantidad de tiempo para empezar a preguntarnos sobre nosotros mismos. Y esto es un enorme desafío, porque todos conocemos gente que es adicta al trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo pueda resolver algo que antes me llevaba 2 días en 1 hora, pues tendré 23 horas más para pensar cómo me siento, qué me falta, qué estaría funcionando mal en mi vida, cómo podría mejorar tales o cuales vínculos, qué dimensión de autoconocimiento me falta, ¿no? ¿Qué me apasiona? Si soy feliz o no, qué me pasa con mi pareja, qué me pasa con mis hijos, qué me pasa con mi sueño de la juventud. Todo esto no lo pensamos nunca porque estamos siempre trabajando. En la rueda, Pero, en la rueda claro, del hámster, en la rueda del hámster. Claro, con lo cual no producir, bueno, claro, puede ser muy amenazante. No habrá dónde esconderse. Qué buena frase, es verdad. No habrá dónde esconderse. En todo esto, con todo este contexto, ¿qué crees que deberían hacer los departamentos de personas, de recursos humanos, de talento, para poder ayudar a que se genere este cambio dentro de las empresas? Lo primero que deberían hacer es trabajarse ellos mismos, porque de lo contrario es todo mentira. Digamos, trabajarse profundamente a nivel dirección y a nivel recursos humanos. En general, las personas somos las personas que no tienen formación humanista, como quienes nos hemos dedicado a esto, carecen de una gran cantidad de distinciones que les entorpecen la vida, ¿sí? De la misma manera que cuando se me desconfigura el móvil y estoy en la fila del súper y me dice no puede pagar remoto, y yo digo, ¿y ahora qué hago con la bolsa? ¿No? Y entro como en pánico porque no domino tecnología. Bueno,
La mayoría de las personas que no están en estos conocimientos están muy carentes de distinciones. Entonces, tienen grandes huecos internos que en lo general creen que algo de afuera se los va a dar, intuyen que no, pero da tanto miedo mirar el hueco que van a por afuera, ¿sí? Habrá de todo, por supuesto, hay gente más sensible, gente más consciente, gente menos consciente, pero en lo general no olvidemos que también, y esto va en desmedro de nosotros mismos, la gente de recursos humanos, el departamento de personas, no toda esa gente tiene vocación hacia las personas, ¿sí? Está el lado oscuro del departamento de personas, ¿sí? Que es básicamente donde se ostenta mucho poder sobre otros, ¿sí? El ejemplo más visible es la fase de reclutamiento, ¿sí? La falta de empatía, consideración, respeto y cómo, digamos, un entrevistador sabe que está impactando en el futuro de la vida de su entrevistado y no tiene el cuidado que tiene que tener ni al recibirlo, ni al darle feedback, ni al despedirlo, ¿sí? Entonces, arranquemos por ahí. Con lo cual, es como cuando, viste, dicen que muchos psicólogos estudian psicología porque quieren comprenderse a sí mismos, ¿no? ¿Tú estudias psicología? Yo no soy psicóloga. Yo sí. Vos sí, y Carol también. Carol también. Sí. Yo creo que por estadística, yo... ¿En serio? Sí. ¿Era por eso? Sí. No, yo no, porque yo... ¿Cómo te voy a decir que sí? Yo no, eran los demás. No, pero te puedo asegurar que una gran parte de la gente que estudia psicología en mi promoción y tal... En busca de respuestas. En búsqueda de respuestas, exacto. Eso es. Entonces también, digamos, la gente de recursos humanos, mucha gente que yo he conocido, están desde un lugar de poder, ¿sí? Desde un lugar sutil de poder, medio como un globo con piel de cordero, ¿no? Si me puedo explicar bien, perdona a todos. Yo también estuve ahí, digo, yo también pertenecía al departamento de personas en su momento, pero digamos, he visto gente muy siniestra. O sea, no toda la gente de recursos humanos es buena. Por eso, digo que lo que primero tendrían que hacer es un profundo tratamiento en sí mismos. Para mí, y esto es otra cosa que no me canso de repetir, yo me canso de escucharme, pero en realidad tengo que seguir repitiéndolo, es la llave de todo, es el autoconocimiento. Entonces, cuando vos sabés tus miserias, tus sombras, tus limitaciones, tus vergüenzas, tus faltas, bueno, pues que venga otro a mostrártelo, ¿qué te importa? Si ya pudiste, ¿no? Solo a partir de la aceptación se puede mejorar. Si estoy en negación, no puedo mejorar nada, ¿verdad? Totalmente. Entonces, lo primero que haría grandes inversiones con la gente de recursos humanos, primero, que es quien opera, pero por supuesto también lo haría con la alta dirección, que no tiene ni idea de nada, porque son hombres de negocios en general, y están siempre muy ocupados para pensar en estas tonterías, y viven muy disociados en lo general. Porque si no, todo es hagamos como sí, ¿no? Y he escuchado mucha gente en alta dirección decir, bueno, pero ¿qué necesita la gente? ¿No? ¿Qué necesita la gente? Pero, ¿qué? Porque vos no sos gente, ¿no? O sea, vos también sos gente, ¿vos qué necesitas? No, a ver, hagan lo que necesite la gente, pero ¿y vos? O sea, vos estás adentro de esta organización con un cúmulo de responsabilidades tremendas, en donde seguramente te quebrarás mucho más que más de 4 que están 3 escalones más abajo en la pirámide, y no puedes reconocer ni tu cansancio, ni tu vulnerabilidad, ni tu necesidad de bienestar, ni tu soledad. Bueno, empecemos por ahí. Totalmente. Es que además estos son unos grandes dramas que creo que los puestos de alta dirección tienen y que a veces no son conscientes de que es uno de los grandes retos, ¿no? Que es lo que tú decías, la soledad. Lo hablábamos antes de grabar, ¿no? Que me contabas. Sí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. La soledad, el sentirte que no puedes compartir... Porque tienes que gestionar un equipo. Y en la medida que tú gestionas un equipo como líder, tú tienes una responsabilidad superior y hay cosas que no puedes transmitir, que tienes que gestionar, que tienes que autogestionar. Y a veces hay peajes que pagamos cuando hacemos muy esto, altos. ¿no? Entonces la soledad es un elemento muy dificultoso a la hora de gestionarlo. Sí, yo creo que igual de las cosas que mencionaste, las nuevas competencias para el liderazgo, que
ya no son competencias blandas, se dan en llamar hiperblandas, Ah, porque tienen que ver con la transparencia, con la humildad, con el servicio y algunas más. Pero, digamos, cuando vos decías, bueno, no le puedo contar todo el equipo de trabajo, bueno, esto hay mucha tendencia a que esto ya no sea así. Hay organizaciones que ponderan la transparencia como un valor. Hay algunas que inclusive hasta comparten los sueldos de todos. Yo, para mí ese es un límite extremo, ¿no? Me parece que no hace falta. Creo que no estamos listos para eso, ¿no? En realidad. Pero sí, lo que antes se consideraba que hasta un nivel se manejaba un nivel de información y luego el resto no tenía que saberlo, esto está en alta revisión, ¿sí? En donde el jefe, o el líder, mejor dicho, comparte información sensible con transparencia, con honestidad y con vulnerabilidad, ¿no? Diciendo, bueno, esto tengo para compartir y además esto me asusta, ¿no? Podría decir, ¿sí? Porque es en ese momento cuando el equipo puede madurar emocionalmente y hacerse cargo de la parte que le toca, ¿no? Y ahora me estoy pensando, por ejemplo, uno de mis trillizos una vez me dijo, cuando era chico, me dijo, mamá, ¿vos no llorás nunca? Yo le dije, no, hijito, yo no lloro, yo grito, ¿no? O sea, mi manera es gritar, pero los hijos creen que los padres no lloramos nunca, y esto es falso. O que no tenemos inseguridades, ¿no? Ahora con mis hijos grandes y en esta situación estamos todos muy contentos, pero todavía estamos instalándonos, ¿verdad? A pesar de que ya tengo 2 de novio con 2 catalanes, ¿no? Mis amigos, tengo muchos amigos catalanes. Bueno, que ahora sí, si algún día puedo llorar, lloro y hoy tengo un día preocupado, porque, ¿no? Y me parece que esto es lo que hace que, hizo que uno de mis hijos, o por no decir los 3, ¿no? Cada uno en su estilo, quédate tranquila, mamá, hoy cómo estás. ¿Y hoy cómo estás? ¿Se te pasó la preocupación de ayer? ¿Hoy cómo estás? Quédate tranquila, que todo va a estar bien, ¿no? De alguna cuestión casera o alguna cuestión que como cabeza de familia uno va acumulando y en algún momento, igual que el CEO, ¿no? Vas acumulando y en algún momento te quebrás. Entonces me parece que es una excelente oportunidad y que la responsabilidad es otra. Me parece que la soledad del CEO está vinculada a la toma de decisión, ¿no? A esto de que puede ser la misma responsabilidad de un cabeza de familia. Es decir, bueno, ¿cómo sé yo que estoy tomando la mejor decisión? ¿Sí? Luego todo lo demás lo puedo compartir, pero la decisión sigue siendo mía. Total. ¿Sí? Entonces me parece que eso es un poco más lo que le puede pasar al CEO, salvo que tenga equipos muy maduros, en donde también pueda compartir el intercambio de información para la toma de decisión. Que lo ayude a pensar, que no lo tenga que pensar solo, ¿sí? Que le ayude a mirar desde otros ángulos u otras cuestiones qué cosas no está teniendo en cuenta para la toma de decisión, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Lina, creo que podríamos hablar 3 horas. Ah, sí. ¿Lo ves o no? ¿Con una mujer? Claro que sí. Estar 3 horas. Pero tenemos que quedar en algún momento y sí que no me gustaría marcharme sin hacerte 2 preguntas que siempre hacemos en el programa. Sí. La primera es, recomiéndanos algún libro, alguna serie, alguna película que creas que sea interesante. Te diré 2 que me han marcado mucho. El libro que me ha convocado tremendamente y que lo regalé ahora en San Jordi es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ah, no lo conozco, me lo apunto. El poder del ahora. Y te voy a decir esto, el primer capítulo del libro dice, usted no es su mente. Decís, ¿perdón? ¿Cómo? ¿Y si no soy mi mente, quién soy? Bueno, pues usted no es su mente. Su mente es una herramienta de su espíritu, ¿no? Un libro tremendo, tremendo. Lo he leído muchas veces. Luego, una película que me impactó profundamente fue, que la vi hace muchos años, El efecto mariposa. Ah. Esto de que tomes la decisión que tomes, siempre algo pasará que no sea en tu mejor escenario, ¿no? Que el protagonista que tiene la oportunidad comete un error, va para atrás en el tiempo, lo arregla y cuando vuelve, eso está arreglado, pero pasa otra cosa, ¿no?
¿Y esto por qué me impactó? Porque esto lo comprendí muchos años después. Porque en ese momento me abrumó. Decías, bueno, y entonces de todas las decisiones, ¿cuál? Si al final siempre hay un costo, ¿no? Muchos años después, comprendí que de nada sirve tener el control. Vivir bajo la ilusión del control. Que lo que te puede alinear es tu toma de conciencia, tu responsabilidad, tu coherencia para tu hacer. Y nada más. Que no hay manera de predecir cuáles van a ser los resultados o qué va a traer la vida o cómo van a devenir los acontecimientos. Por lo tanto, ¿para qué seguir tan pendiente del control? Tan atrapados en el control. Yo digo, si uno le dedicara toda la energía que gasta inconscientemente en querer controlar los acontecimientos externos, en tratar de controlarse uno al 1%, ¿cuánto mejor estaríamos, ¿no? De poder revisarnos y cuestionarnos y controlarnos en términos de pensamiento, la gestión del pensamiento. Nuestros pensamientos suelen ser nefastos. ¿Cuántas veces nos decimos cosas horribles? ¿Sí? O determinadamente, casi voluntariamente nos entregamos a emociones displacenteras y las alimentamos, ¿no? O sea, si pudiéramos controlar eso, ¿cuánto mejor viviríamos? De todo lo demás. Totalmente. Y la última pregunta, ¿a quién te gustaría que invitásemos al programa? Y no me digas a Nacho Barraquer porque ya lo hemos tenido, Nacho, tenemos que cambiar, ¿eh? Me gustaría mucho que invites a mi amiga Cintia Lescano. Cintia Lescano es una argentina que está en Barcelona, pero hace mucho. Fue la pionera del desarrollo de e-learning en España. Y tiene una historia de vida apasionante y con un alto grado de dolor que ella supo capitalizar de una manera sublime, ¿sí? Y que está en uno de sus mejores momentos ahora, no porque no esté pasando cuestiones complicadas de resolver, sino porque se tiene a sí misma y se siente libre. Así que me gustaría mucho, ella es directora de su propia empresa, muy mentora del bienestar, trabaja para recursos humanos, también es colega, es psicóloga. Me gustaría mucho que la invites a ella, a Cintia Lescano. Muy bien, Lina, oye, pues muchísimas gracias. Línea de Giglio se expresa... Giglio, in italiano. Es que yo sabía que... Elena de Giglio, italiano. Lo he leído Giglio cada vez que lo he visto, pero es italiano, es... repítemelo otra vez, perdón. Giglio. Linadegilio.com, ahí encontraréis... .es, perfecto. .es, ahí encontraréis toda la información de Lina. También en LinkedIn la podéis seguir, donde hace publicaciones de manera regular. Yo estoy apuntado todas las semanas. A tu blog y me llega una alerta cada semana, aparte en Instagram, donde publica habitualmente. Así que, Lina, muchísimas gracias por venir. A vos. Un placer tenerte aquí. Igual. Y espero que vuelvas en el futuro. Ay, me encantaría. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a ustedes.